¿Qué tal, amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Grande Robo del Fútbol. En este video de hoy vamos a hablar un poco del Racing, heptacampeón del amateurismo que siempre mencionamos en algunos videos, pero que nunca les dedicamos aunque sea una historia corta, y hoy llegó el día, aunque no sea para halagarlo mucho. Recordemos que Racing se consagra campeón de la Asociación Argentina en 1913 y será campeón 7 veces seguidas hasta 1919 inclusive. Pero hoy nos vamos a detener en la sospechosa campaña de 1915, un torneo que marcó una época y un antes y un después en la historia de Racing y también de otros equipos que participaron en la competición, y que por muchísimos años quedó marcado como un hito, pero pocos se acuerdan del choreo cósmico de la presunta academia ante su máximo rival del año, el Casi de San Isidro. Antes de arrancar con la historia, te invito a que te suscribas al canal, porque eso nos sirve mucho y veremos si podemos llegar a los primeros 10.000 suscripciones. Dale, cópate con el botón, apretá y ganá. ¡Apretá y ganá! Es la única diferencia. La Asociación Argentina de Fútbol Amateur había iniciado en 1893 bajo la comandancia del maestro escocés Alexander Watson Hudson y se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1912, cuando un grupo de equipos disconformes por cierto favoritismo a equipos elite de la categoría dieron el portazo y fundaron otra asociación paralela, la Federación Argentina. El torneo de 1912 de la asociación quedó conformado por los únicos 6 equipos que habían quedado: Quilmes Athletic, Belgrano Athletic, Estudiantes de Buenos Aires, River, Racing y el Casi de San Isidro. En 1913, y por una disposición de la Asociación Argentina en conjunto y con el permiso de los 6 equipos de primera, deciden promocionar a varios equipos de su propio ascenso, entre ellos Boca, Ferro y Banfield. Este año sería el primer título de liga de Racing, en 1913. En 1914, Racing vuelve a ser campeón, ahora invicto, al ganar 11 de las 12 fechas del campeonato, con un empate, y con una espectacular marca de 42 goles a favor y solo 7 en contra. Y eso sería el preludio de lo que vendría en 1915. Veamos. En esta época donde los jugadores no ganaban un sope y trabajaban como lo hacen hoy jugadores del ascenso más primitivo y de los regionales provincianos, el fútbol era solamente un hobby, una manera de pasar el fin de semana en actividad y de paso ser un poco ídolo y conocido en la gente y en la población. Así le podía valer un mejor trabajo, cosa que sucedió en muchísimas ocasiones, pero posta, muchos jugadores en estas épocas consiguieron mejores trabajos debido a que eran buenos jugadores en la cancha y conocidos en el ambiente del fútbol. Esas épocas amateur. Racing mantenía la base del bicampeón anterior, con Arduino, Reyes, Olazar, Pepe, Biasi, Canaveri y los delanteros mortíferos como eran Oaco, Marco Vecchio, Hospital y Perinetti. En este campeonato de 1915 se sumaron una bocha de equipos nuevos, porque la Federación Argentina se había terminado y muchos volvieron a la asociación y otros aparecían como equipos nuevos. Independiente y San Lorenzo, las novedades de la época. 25 equipos, 24 fechas, nada podía mal ir salir mal. Pero recordad que estamos en épocas muy amateurs, pero muy amateur todavía, Y como he mencionado infinidad de veces en este canal, los campeonatos amateurs no eran serios. En realidad sí eran serios, pero eran muy desordenados. El fixture cambiaba todos los fines de semana, porque había equipos que no se presentaban y otros no llegaban a completar los 11 jugadores. Como hubo casos insólitos de equipos que no jugaron tal partido porque no tenían dinero para viajar todos los jugadores y postergaron la fecha para otro día. Un hermoso desbarajuste total. Y Racing no estaría exento de esto. Al contrario, sería protagonista exclusivo de estos desastres del orden de los partidos. Fíjate. El torneo arrancó el 4 de abril y solo hubo 5 partidos en la primera fecha. El triunfo de Estudiantes de Caseros ante Geva, el empate de Ferro y River, el triunfo del Casi sobre Independiente, la goleada de Banfield ante Atlanta y el triunfo de Racing de visitante ante Comercio por 4-1. A la semana siguiente, el 11 de abril, se jugaron 10 partidos de los 12 que tenía que jugar. Y es que 2 se suspendieron y se pasaron para otra fecha. Uno de ellos era el partido de Racing, que no jugó la fecha 2. En la fecha 3, jugada el 18 de abril, vuelve Racing con un empate 1-1 con Ferro en Caballito. En la fecha 4, Racing vence 2-0 a Quilmes y en la fecha 5 golea de visitante a Belgrano Athletic por 3-0. En la fecha 6, donde se juegan por primera vez todos los partidos de la fecha, Racing le gana 1-0 a Huracán. En la siguiente, jugado el 16 de mayo, Racing le da la bienvenida en primera división a San Lorenzo, que hacía de local en Caballito, y lo golea por primera vez 4-1. Y 7 días después, por la fecha 8, Racing mete una de sus grandes goleadas más recordadas de la época
Boca Amateur. 6-0 en Barracas a Boca, que hacía el local ahí. La tarde que Marco Vecchio metió 4 golazos. En la novena fecha, octava para Racing, que debía la segunda fecha, los blanquicelestes golean de local a Atlanta por 4-0. Una semana después se juega una fecha de 4 partidos, nada más, y Racing no juega. Y la Academia Racinguista vuelve en la fecha 11 contra Banfield de visitante, donde lo golea también por 6-0. A la semana siguiente solo hay 3 partidos, y 2 días después otra fecha. Sí, un despelote total. La fecha 12, donde Racing de local vence 2-0 a Geva. Y el 4 de julio, Racing aplasta también de visitante al Hispano Argentino por 7-0. Y acá comienza el desbarajuste del equipo que no se presenta por X motivos en varias fechas consecutivas. Racing llevaba 11 partidos y debía 2 fechas todavía, y estaba segundo detrás del casi líder del torneo. Hasta ahí Racing tenía 40 goles en 11 fechas, parecido a lo del año anterior. Pero Racing no se presenta a jugar en la fecha 14, en la fecha 15, en la fecha 16 y recién vuelve en la fecha 17, con otra goleada a domicilio. En el barrio de La Boca vence a River por 3-0, jugado ese partido un 1 de agosto. Hasta ahí Racing tenía 5 partidos adeudados y obviamente bajó en la tabla como no te das ni cuenta, si debía un montón de partidos. Sí, así se jugaba en el amateurismo. En la fecha 18 Racing vuelve a postergar su partido, al igual que en la fecha 19, en la fecha 20, en la fecha 21, en la fecha 22, en la fecha 23 también, y recién volvió en la última fecha, en la 24, donde empató 1-1 con el Casi, que era recontra puntero del torneo. Posteriormente se irían produciendo varias fechas más del torneo, que eran los partidos postergados de otras fechas anteriores. Racing había jugado solo 13 de las 24. Obviamente ninguno había jugado las 24 fechas total. Todavía faltaba un montón. Todos debían una bocha de partidos. La verdad, un quilombo infernal. Y acá comienza la remontada de Racing, que aún no había perdido partidos, pero sí fechas. Estaba a mitad de tabla con 11 partidos adeudados. Y el 31 de octubre arranca la remontada de Racing, con un 6-0 a Estudiantil Porteño. Al día siguiente, había que apurar el final del torneo, obviamente, ¿no? Y al día siguiente, el 1 de noviembre, Racing vence de local 3-0 a Floresta. Una semana después, golea a Tigre por 6-0. Y acá es donde se produce prácticamente el final del campeonato. El Casi terminó su participación donde era recontra puntero con 22 triunfos en 24 fechas. Era prácticamente el campeón del año. Y Racing todavía debía 8 partidos. Una locura total. Un partido que perdiera Racing era boleta. Y acá es donde se produce increíblemente las adeudadas fechas de Racing. Y era el único equipo que jugaba el torneo, cerrando las fechas que le faltaban con rivales que le cambiaban de día a los partidos. El 21 de noviembre, Racing golea a domicilio a Porteño por 4-0. Y 7 días después, golea de local a Estudiantes de La Plata por 4-0. Una semana después, Racing completa la fecha 20, con otra goleada más, por 8-1 a Argentino de Quilmes de visitante. Y 3 días después, golea 5-0 a Estudiantes de Casero. Y acá es donde se produce una queja formal del Casi ante la Asociación Argentina. La queja consistía en denunciar que había rivales que le jugaban sin ganas al conjunto de Avellaneda. Y sí, el torneo había terminado. ¿Qué ganas podía tener alguno de esos equipos que estaban ultísimos en la tabla con casi 18 o 20 derrotas en el campeonato? ¿Qué le iba a hacer? Una derrota más. La queja quedó de lado porque Racing era el club del momento. Pero el 12 de diciembre Racing perdió. Sí, Racing perdió de local ante Independiente en el clásico de Avellaneda por 2-1. Esto implicaba que Racing ya no llegaba al primer puesto. El Casi era el campeón. Lo decían los diarios de esa tarde. Pero pará, Te dije que Racing era el club del momento. Y por supuesto, siempre hay privilegios para unos e injusticias para otros. Y Racing reclamó una insólita medida ese día. Una vieja expulsión del jugador Victorio Capelletti de Independiente contra Defensores de Belgrano unas cuantas fechas atrás. Le habían dado 3 fechas de expulsión. Y bueno, con tanto cambio de fixture, días y fechas, supuestamente no las había cumplido. Recordá que muchas veces los partidos no eran de 11 contra 11. Había partidos de 11 contra 10 o contra 9. O a veces ni siquiera los dos equipos tenían o arrancaban los partidos con los 11 iniciales. Algunos entraban a mitad de partido porque salían justo del trabajo. Luis Carbone, viejo sabio dirigente y presidente de Racing de esa época y con mucho peso en la Asociación Argentina, hizo un reclamo formal el mismo día del partido, el día que perdió con Independiente. De alguna manera había que quejarse, mientras el Casi era proclamado campeón de la Asociación Argentina, una locura total. Carbone movía sol y sombra durante esos días que el partido quede anulado y los puntos para Racing, ese clásico que perdió con Independiente, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si el reclamo fue legítimo o no. Capelletti era verdad que había sido expulsado por 3 fechas en el partido contra Defensores de Belgrano.
Belgrano, pero Independiente luego de eso jugó 3 partidos. Lo jugó, o sea, Victorio Capelletti había cumplido la sanción, pero Carbone, el presidente de Racing, se excusó en que uno de esos partidos era adeudado de otras fechas anteriores. Viste que te dije que debían de antes y de antes. Manipuló el fixture a su antojo. Independiente, luego de jugar con Defensores, jugó 3 partidos, con Estudiantes en La Plata, de local con Quilmes y de visitante ante Geva, el supuesto partido adeudado que reclamaba Carbone. Y en tiempo récord, un milagro racinguista de la época, la Asociación Argentina reveló el fallo del Tribunal de Disciplina, que indicaba que Capelletti jugó el Clásico de Avellaneda de manera ilegal. Encima había metido gol, más a favor de Racing todavía. Y el partido entre Racing e Independiente quedó anulado por sanción al rojo. Y le dieron los puntos a Racing, dándole ganado el Clásico. Un papelón y un escritoriazo tremendo. Una semana después, Racing completa la fecha 22 con un 4-0 a Kimberley. Y 7 días después, el 26 de diciembre, después de Navidad, aplasta a Platense por 5-0. Y el 2 de enero de 1916, apabulla 6-0 a Defensores de Belgrano. Con esto Racing alcanzaba en la punta al Casi, con 22 victorias y 2 empates, con Ferro y con el Casi justamente. La diferencia es esta. Sí, lees bien, 95 goles a favor y solo 5 en contra. Los únicos 5 equipos que lograron vencer la valla de Racing fueron Comercio, San Lorenzo, Argentino de Quilmes, Ferro y el Casi. ¿Y ahora qué? Sí, el desempate. Racing ya había eliminado al Casi en la Copa de Honor Cousenier de ese mismo año y la Copa Competencia, pero ahora era distinto, una final por liga, por el tricampeonato de Racing o el primer título de liga del Casi. El partido se jugó en la cancha de Independiente, un 6 de enero de 1916, ante una multitud de racinguistas, obviamente, eran casi locales en la cancha del vecino. Casi puso en tela de discusión esos días previos al partido varias sospechas de que el partido no iba a ser normal. Había cierta complicidad de la liga por el favoritismo hacia Racing, el nuevo gran club del momento. Además, Racing representaba la argentinidad al palo, sobre el club argentino británico San Isidro. Ni hablar de que Racing pueda lograr el primer tricampeonato, cosa que solo había logrado los equipos británicos de Lomas Athletic y Alumni. Era el momento Racing de la época, y así sucedió, porque la naciente academia venció en esa final al Casi por 1-0 con gol de Marco Vecchio. En offside. Sí, las sospechas en San Isidro se hicieron verdad. Diarios de la época taparon la trampa racinguista aclamando al nuevo equipo tricampeón enteramente criollo. Otros medios, poco difundidos, sobre todo los más británicos, hablaban que habían sido testigos de un robo. Un gol en offside que abrió un partido cerrado, que dominó ampliamente Racing, pero que no había podido quebrar la defensa de San Isidro. Obviamente hay pocos testimonios de esa época, por ser muy lejano y por haberse ocultado tanto pero tanto tiempo. Un robo que fue cierto o no sabemos, pero las sospechas estaban y el antecedente desde el partido contra Independiente lo recontra afirmaba. Racing había manipulado todo. A partir de acá, y luego de los 96 goles, con el último incluido en la final, Racing pasó a llamarse la Academia del Fútbol Argentino, debido a su tremenda delantera, pero además la fuerte defensa y un par de jugadores claves que formaron parte después del plantel del seleccionado argentino por años. Racing representaba una nueva forma de jugar en Argentina, un estilo criollo, alejado de la monotonía británica que había impuesto Alumni la década anterior. Racing era gambeta, inteligencia, astucia, muchos goles y bueno, un poco de mano sucia también. La ventajita argentina de siempre, de todas las épocas. Caso contrario fue el del Casi de San Isidro, que reclamó por varias semanas la revisión de la situación rara de Racing contra rivales poco dignos en las fechas finales del torneo y por qué Racing había postergado tantos partidos anteriormente en el año. Y ni hablar del caso Capelletti contra Independiente y el gol en offside en la final. Todos los reclamos y petitorios del Casi quedaron en el olvido al comenzar el campeonato inmediatamente de 1916, año que nacería en julio la Copa América por el centenario de la patria nacional argentina. El Casi haría una mediocre campaña en ese torneo del 16, al igual que Belgrano Athletic, que terminó anteúltimo en el campeonato. Belgrano se solidarizó con las causas del San Isidro y abandonó el fútbol para siempre, alegando que el fútbol argentino ya no era cosa de deportistas sanos ni de caballeros. Había muchos intereses en el medio que escapaban al amateurismo del deporte en sí, mientras el Casi a partir de 1917 comenzaría a dejar de lado el fútbol en su institución, para especializarse en otras disciplinas del club, sobre todo el rugby, donde comenzó a ser justamente e irónicamente en la historia hoy conocida como la Academia del Rugby Porteño, al ser el team con más títulos de la historia del rugby.
Racing fue campeón 4 veces más de manera consecutiva, como dijimos, y 2 títulos más en la década del 20. Y el casi abandonó el fútbol para siempre en su institución en 1931, con la declaración del profesionalismo. Historias de robos y choreos hay muchos en el fútbol del mundo, pero tan tapado como el de Racing en 1915, muy pocos. Todos se acuerdan del Super Racing heptacampeón, 7 veces campeón, que en 1915 convirtió 95 goles en 24 partidos. Pero pocos se acuerdan del sospechoso rush final del torneo, que incluyó una manipulación del fixture para ser el primer equipo criollo en ser tricampeón de la Argentina. Si te gustó esta historia y querés saber más acerca de los años amateurs, déjamelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir con estas historias raras. Yo me voy a ver cómo hizo River en 1920 para cortarle la racha, la hegemonía y el poder dirigencial a Racing, y vos quedate viendo estos otros videos. ¡Nos vemos!